A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, nuevamente les agradezco por estar con nosotros en este programa en el que le hemos denominado la crisis económica del Ecuador. Hemos tratado una serie de temas que tienen que ver con finanzas públicas, hemos tratado temas que tienen que ver con la seguridad del Estado, hemos tratado con el problema de la frontera, un poco de la corrupción en los 10 años del gobierno anterior, hemos tratado de balanza de pago, el sistema de la dolarización, los peligros al sistema de dolarización, que hoy se ven debilitados por la nueva política económica del presidente Lenín Moreno con un nuevo ministro de Finanzas, que hemos dicho y lo vuelvo a insistir, que es un acierto del presidente el nombramiento de Richard Martínez como nuevo ministro. En alguna oportunidad tratamos el tema dentro de la crisis económica del Ecuador, el tema del sistema de seguridad social y especialmente la situación financiera que tiene el Seguro Social ecuatoriano en varios fondos en los cuales usted tiene varios sistemas, el sistema de pensiones, tenemos el seguro de salud, que son los más importantes. Entonces, amigos, hoy vamos a tratar específicamente esos dos sectores o dos seguros que están a cargo, por decirlo así, del Seguro Social ecuatoriano, en la que somos miembros, somos jubilados algunos, otros son trabajadores activos que contribuyen al seguro social en varias formas, financieramente hablando. Entonces hemos invitado ahora al señor Manuel Vivanco, que hace algunos años atrás, antes de llegar al poder el señor Correa, fue alto funcionario del Seguro Social ecuatoriano y hizo una maravillosa tarea en ese entonces. Y hoy sencillamente está dedicado a la consultoría, es miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito y con él, que es un experto en esta materia, vamos a tratar específicamente, primero hacer un diagnóstico, qué conoce y cómo ve él la situación, fundamentalmente los dos seguros a cargo del Seguro Social ecuatoriano. Manuel, gracias por estar con nosotros en este programa. Este tema es delicado, sensitivo, para todos los trabajadores ecuatorianos y también para los empresarios que son los patronos, ¿no? Y también del Estado ecuatoriano y del gobierno que tiene que contribuir financieramente, o sea, haya crisis fiscal, pues tiene que contribuir, ¿verdad? Y ya ha habido pues esta decisión acertada de la Corte Constitucional, que es ilegal, inconstitucional, esa ley en la que el señor Correa hizo aprobar, haciendo desaparecer el 40% para el sistema de pensiones. Eso es buena noticia. Y el gobierno del año que viene va a pagar, igual que se supone, los 3.000 millones de dólares de seguro de salud que le debe el gobierno, que también van a comenzar a pagar el año que viene. Pero el nuevo gerente general ha dicho que antes de tomar una serie de decisiones en varios seguros, sencillamente dice que ha contratado la cooperación de 3 universidades en el país a los fines que hagan una actualización de los cálculos actuariales. ¿Cómo ves tú la situación presente? ¿Cómo le ves cómo está financieramente hablando? ¿Hay solidez, no hay solidez? ¿Qué peligros hay? Para luego ver cuáles serían las sugerencias en tu experiencia, Manuel, por favor. Bienvenido a este programa. Gracias, César. Es un placer estar contigo. Eres un referente nacional en las áreas económicas desde hace mucho tiempo y la lucidez y claridad de tu pensamiento sin duda ahondan el espíritu de análisis y de estudio a nivel nacional. Mira, César, el seguro social en el mundo entero está viviendo una crisis. En sus cifras
por algo bueno que nos ha pasado a la humanidad en los últimos 50 años. Hoy estamos viviendo mucho más. Mucho más. La expectativa de hoy llega a países como de Japón sobre los 92 años y el Ecuador sobrepasa los 76, 75 años, y si reducimos la mortalidad infantil, inclusive ese promedio es mayor. ¿Para hombres cuánto y para mujeres cuánto? 2 años de diferencia. Las mujeres siempre están con unos viven 2 años, un poquito más. Ese es algo bueno, pero es un problema desde el punto de vista financiero. Claro. Otro aspecto es que aquí en el Ecuador y en muchos países hay una gran confusión respecto de lo que es la seguridad social. En otros países, por utilizar en inglés otro nombre, es más fácil diferenciar. Lo que en Inglaterra se llama el welfare state, o el estado de bienestar, el bienestar de todos los ecuatorianos. Y en el caso ecuatoriano tenemos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como está el ISPA para las Fuerzas Armadas y el ISPOL para las fuerzas de la policía. Por lo tanto, ese es otro segmento, que es un segmento muy importante de la población. Sobrepasa en el Seguro Social los 4 millones. Y seguramente con ISFA y ISPOL sobre los 5 millones de los 17 millones. Estamos hablando prácticamente del 30 y pico % de los ecuatorianos afiliados. Que somos afiliados, que desde que empezamos a trabajar nos dedujeron una cantidad de nuestro sueldo mensualmente y nuestro empleador nos dio la diferencia para empezar a hacer un fondo. Por eso es el fondo y la caja de pensiones, como originalmente se llamó. Entonces, hay una confusión de esto de la universalización de la seguridad social. Está muy bien. Si fuéramos un país que no corresponderíamos al tercer mundo, sería muy bueno que nos jubilemos con $1,200 todos promedio y que tengamos un servicio de salud formidable todos donde nos podamos curar. Imagínate qué maravilla sería una sociedad donde afiliados y no afiliados por la parte de los beneficios del Estado pudieran dar también esa cobertura para cubrir, yo diría, César, las situaciones más complejas que vivimos como seres humanos, las contingencias más difíciles, que es la salud y la desocupación, pues, y la vejez. El desempleo, la vejez. Claro, sí. Así que yo diría, sobre esos dos grandes parámetros, estamos nosotros, el Ecuador, inmerso en esa problemática. Y dentro de esa problemática tenemos que encontrar fórmulas que nos ayuden a salir del problema dentro de la problemática mundial y nacional. Los dos, como tú has mencionado bien, César, los dos seguros más importantes es el de invalidez, vejez o muerte, o IBM, como le llamamos, o pensiones, y el de salud, ¿no? Y entre esos dos hemos venido cometiendo, yo diría, errores en los últimos 10, 11 años. Yo sé que se le ha dado muy duro al gobierno anterior, pero se merece, pues. Se merece. Porque es la realidad. Porque esa es la realidad. Claro. Este es un banco, César, esto es un banco, solamente con la diferencia de que no tenemos el riesgo, porque no hay esa posibilidad de parte de los afiliados, de ir a retirar los recursos, sino que tenemos que esperar a enfermarnos o a quedar desocupados o a estar jubilados para tener los beneficios. Por lo tanto, esta es una visión de corto, mediano y largo plazo. En el caso del banco es del día. El banco tiene que estar bien ese día y mañana lo mismo. Y así. El expresidente se confundía con ese análisis. Se confundía permanentemente o a propósito o sin darse cuenta que no creó porque era instruido, ¿no? Entonces hacía creer que los fondos que estaban allí era un absurdo no tenerlos ocupados. Y para ocuparlos había que darle al Estado para que haga lo que el Estado hacía, lo bueno, lo malo y lo feo que sabemos. Entonces, hasta cuando yo estuve, 2007, y algún tiempo traté estos temas y confronté ideas con el expresidente, se creía de que no debe haber límite para prestarle al Estado. O sea, todo lo que estaba guardado, incluso en el exterior, si había algo, había que traer todo para prestarle al Estado, porque era mejor hacer una carretera o hacer un puerto que tener los fondos guardados.
Pero ahí te interrumpo. Esos fondos guardados, ¿para qué sirven en el sistema de pensiones? ¿Para qué sirven? A ver, para el sistema de pensiones, todos los fondos son se van a dos destinos determinados: para pagar las pensiones a aquellos que ya están jubilados y para obtener recursos, intereses. Claro. Y seguir aumentándolo ese fondo, porque ese dinero, César, es intergeneracional. Claro. No es nuestro, no es tuyo, no es mío, no es ni siquiera de nuestros nietos. Está más allá. Porque eso tiene que irse aumentando para que el futuro cada vez sea mejor. Y no hay mejor futuro sino cuando se tiene mayores ahorros. O sea, y hay personas especializadas en lo que le llaman cálculo actuarial para decir, este momento con tal de supuesto alcanza para los próximos 50 años. Exacto. Y la idea es de que el sistema de pensiones dure con las contribuciones, la ganancia de intereses por las inversiones que se hacen, dure por lo menos 50 años para estar tranquilos como generación actual y futura, pues, Manuel. Así es, César. Entender no es muy difícil. Operar de una buena manera es más complejo, porque hay la presión de los gobiernos. Claro. Especialmente como el gobierno anterior. Especialmente que fue voraz. Claro. ¿No? Entonces cualquier fondo, cualquier recurso que esté estático, bien guardado, incluso bien invertido, porque allí, permíteme, César, hubo una de las tantas falacias, incluso creo mentiras, era de que solamente rendía el 0.5% los fondos que estaban guardados. Eso era en aquellos recursos que estaban en el Banco Central y que por la ley del régimen monetario y Banco del Estado, el Banco Central no podía pagar intereses sino hasta determinado monto. Pero eso era una cantidad muy pequeñita. Muy pequeña de los fondos. El promedio del rendimiento siempre fue, César, desde el año 2000, que empezó a formarse el fondo, porque quedó con la dolarización, que fue buena, pero tuvo efectos negativos. La crisis del 99, quedó prácticamente desintegrada. Diluida. Y desde allí hasta el año 2007 que yo estuve, la cifra llegaba ya a 5.000 millones. Pero ahora fíjate, el cálculo que se hace, entiendo yo, es que tiene que tener un rendimiento, las inversiones de ese fondo, de un porcentaje X, ¿verdad? Siempre fue, César, de alrededor del 7.5%. 7,5%. Antes del BIES. Después del BIES entiendo que incluso disminuyeron porque hay más gastos administrativos allí. Claro. Nunca fue del 1, del 0,5, del 2. Es una de los puntos que está en el listado de las no precisiones, llamémosle, para ser más delicado. Y que hay que seguirlo haciendo trabajar. En otros lados, en el Banco Mundial, yo conocí el departamento de inversiones de fondos de pensiones del Banco Mundial. Ellos forman una cartera, una canasta llaman, donde están recursos, primero en varias monedas fuertes, euros, libras, yenes, wons, y también de compañías muy grandes, cuyos promedios se ha visto a lo largo del tiempo de rendimiento. Superan el 10 y el 12%, ¿no? Claro, porque allí se puede invertir a mediano y largo plazo de conformidad en un juego de tesorería de acuerdo a las necesidades que los jubilados o el nivel de enfermedades de los afiliados va teniendo. Entonces este es un análisis de carácter técnico, matemático, que se establece cuánto invierto a qué tiempo para obtener recursos que sirvan para las necesidades de salud y de pensiones de acuerdo a la morbilidad, a la mortalidad y a todos estos elementos. Ahora, fíjate, que vienen. El nuevo director gerente del seguro ha hecho ciertas declaraciones que dicen, sin el 40%, si no se hubiese restituido, el fondo, el sistema de pensiones nos duran solamente 4 años más o 5 años más, creo. Pero como ya se restituye y desde el año que viene el gobierno va a comenzar a pagar el 40%, significa que eso tiene 15 años más de vida, por decirlo así, ¿no? Ahora, como se van a hacer cálculos actuariales, en tu experiencia, yo sé que es difícil decir algo cuando se requiere un cálculo actuarial, pues, ¿no? ¿Qué cosas para darle más viabilidad de 30 años al sistema de pensiones, por ejemplo, se requerirían hacer? Mira, César, tu experiencia.
Mira, es verdad, sin el 40%, la proyección era llegar al 2022 y el fondo se acababa. Eso significa que los jubilados después del 22 no podían cobrar un centavo. Cerca de 500,000 entre jubilados y pensionistas. Claro. Entonces, nos quedábamos. Es claro. Nos quedábamos sin ningún ingreso. Sin un centavo. Sin un centavo. El restituir los años que dejaron de pagar, porque eso es anticonstitucional, desde el 2015 hasta ahora, suma una cifra como de 3,000 y pico de millones. Esto es más o menos 1,000. ¿Tú recomendarías que el Estado se haga cargo? Bueno, yo diría que sí. Bueno, esa cifra la debe el Estado, porque ese decreto fue totalmente ilegal. Claro, inconstitucional. O sea, allá hay una deuda, dentro del listado largo de deudas que tiene el Estado, estos 3,000 millones están ahí. Ahora, fíjate, ahí te interrumpo. Ahí sería bueno mandarle un mensaje a Richard Martínez, porque tengo la impresión que el nuevo ministro no está considerando que esos 3,000 y pico debe a su vez retornarlos al sistema de pensiones. Tengo esa impresión. ¿Sí? Yo creo, César, que él está cada día, para utilizar un término común, desayunándose de ciertas cifras. Cada día aparecen nuevos... Que había reserva de todo. Había reserva de todo, claro, a todo nivel. Claro. Incluso los subsecretarios no sabían. Claro. Entonces hay que ir descubriendo el tema de la deuda petrolera, de la preventa petrolera. Claro, hay que ir descubriendo lo del seguro social. Hay que ir descubriendo lo de Tailandia, lo de China. Claro, sí, pero concentrémonos en el seguro porque creo que nuestros amigos necesitan saber un poquito más del seguro social, el seguro de salud. ¿Tiene déficit, no tiene déficit? El seguro entonces, devolviendo el 40%, decía la proyección, ya se va al 2032. En el sistema de pensiones. En el sistema de pensiones. Ya. Lo cual, yo diría, por ahora, los jubilados o los que están por jubilarse tenemos que estar más o menos tranquilos. Claro, sí, vamos a recibir nuestros, dependiendo de lo que hemos ahorrado y de lo que la fórmula señala, los 500, 800 o 1,200 o 1,800 dólares mensuales que corresponden a esas pensiones. Claro. El tema de salud tuvo un problema muy grave porque se quedó desfinanciado. Y no se les ocurrió mejor cosa que utilizar un concepto que se lo maneja en la física, que son esto de los vasos comunicantes, que es absolutamente ilegal, porque no hay, una de las tantas buenas cosas que hubo con la ley del año 2001, fue que estos seguros eran estanques separados, independientes, donde tú no podías pasar para que... Cada fondo tenía que financiar los servicios que prometía. Exactamente. Exactamente. Salud a salud, pensiones, riesgos del trabajo, seguro social campesino, pero no podía hacérsele una tubería que los conecte. No. Y eso lo hizo Correa. Eso lo hizo el expresidente Correa. Lo hizo y pasó, dijo, la situación de pensiones sí aguanta un poco, pongámosle una tubería, para decirlo de alguna manera. Pase un poquito para que pase de liquidez, de líquido, desde el estanque de las pensiones al estanque de la salud, que ya no... Que el uno tenía fondos y el otro no tenía fondos. Entonces, pero esto, ¿qué es lo que pasó? Lo deja al seguro de pensiones en esta situación, pero también el seguro de salud. Tú sabes cómo opera esto de las finanzas. Si no hay un ingreso igual al que sale, un momento se baja el nivel. Y actualmente entiendo que el nuevo director ha dicho que en salud entran 100, pero salen más de 100. Entonces hay un déficit que eso lo está llenando todavía un poquito el sistema de pensiones, como tú dices. Claro, el uno está subsidiando al otro, para decirlo de otra forma, César, y eso tampoco va son soluciones parche, soluciones de corto plazo, que si no se mira el conjunto en su totalidad. Por eso es que tú lo trajiste, lo que pasa es que el tema es tan grande que a veces, pero si no se hace un estudio actuarial completo, integral, independiente, yo estoy seguro que esas tres instituciones, creo que es la ESPOL de Guayaquil, la Universidad de Cuenca y otra politécnica, seguramente tienen los técnicos, pero no tienen el expertise que llaman para hacer estudios actuariales
como lo tienen otras empresas que vienen en este tema desde hace muchos años con muchos países. Se conoce en el mercado mundial cuáles son los nombres de estas empresas. Fíjate, la Organización Internacional del Trabajo, tú recordarás, por pedido de empresarios y creo que fue la Cámara de Comercio de Quito, en el que tú eres director y vicepresidente, y creo que un grupo de jubilados se unieron para pedirle al OIT, por favor, venga, haga un estudio sobre esta situación. Y vino, y proporcionaron cierta información, pero no le dieron toda la información. Y ya en ese informe ya salió un adelante de los problemas que tiene el sistema, los seguros, salud y pensiones. Yo diría, Manuel, no es que yo tengo buena opinión, igual que tú, de 3 universidades, las politécnicas que se ha mencionado y que es público, pero yo hubiese preferido, por ejemplo, decirle, OIT, ven, no me cuesta plata a mí como gobierno ni como seguro, ya hiciste un informe preliminar, te abrimos las puertas, te vamos a dar toda la información, complete el estudio actuarial OIT, Organización Internacional de Trabajo, que es un organismo de Naciones Unidas, Manuel. 100% de acuerdo, César. Es tan grave esto que se cree que en el Ecuador hay 5 o 6 actuarios de altísimo nivel. Sí, muy buenos actuarios. Graduados en las universidades muy prestigiosas del exterior. Pero algunos los consideran que son buenos o malos en relación con el gobierno porque son más estrictos o menos estrictos. O que tienen un sesgo ideológico. O que tienen un sesgo ideológico, lo cual es gravísimo. Claro. Es muy grave porque estas son cifras con parámetros de medición internacional, donde sí, yo quisiera que OIT o otras empresas grandes a nivel internacional hagan, si es que no el trabajo, por lo menos la supervisión de este análisis, de este estudio, que el presidente Rodas del Consejo Directivo del IES ofrece tenerla para los siguientes meses. Así. Y a mí me parece que la lógica, César, es esa. Primero, hay que tener estudios actuariales serios. Claro. Segundo, porque es como un diagnóstico cuando uno se va a operar. Hay que tener todas las imágenes, hay que saber qué es lo que todas las imágenes que se puedan conseguir. En segundo lugar, tenemos que modificar la ley orgánica de seguridad social. Tal vez no cambiar todo para no estar con esta moda de que hay que suplantar todo, sino que mejorarla y acomodarla al problema que señalan los estudios actuariales. Tercero, un reglamento general a esa ley que nunca el presidente de Correa lo quiso expedir. ¿Con qué objeto, César? Con el objeto de que sea el consejo directivo que él lo controlaba, emita todo lo que sea necesario a favor del gobierno. ¿No? Y finalmente yo diría, allí sí operar al Seguro Social, al IES, con un número, yo diría, menor y reducción de gastos y menor cantidad de de empleados, deberán jubilarse, deberán salir del rol, deberá tecnificarse como un banco. Claro, es el tema de un banco. Claro. Y que logremos también, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, tener un perfil con el objeto de que todos, imagínate lo importante que es para un chico de 18, 20 o 24 años, que se le presente por delante la posibilidad de un trabajo que gane, para efectos del cálculo, digamos, $1,000, y que tenga que pagar una cifra como $200 mensuales, un poco, casi 100 de él y casi 100 del empleador, y diga, sí, yo confío que este seguro social, que este Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social me va a ayudar cuando yo tenga problemas. Claro, de salud. De salud y cuando ya sea viejo. Viejito, de una pensión razonable, como les pasa a todos en el mundo. Claro. O que diga, yo no quiero eso porque es como un impuesto, me van a quitar la plata. Y prefiero ir a buscarme un seguro de salud y un seguro de pensiones en otro lado. Privado, sí. Entonces yo digo, la supervivencia del seguro social depende de que las cosas se manejen bien. Ahora, fíjate, Manuel, yo sin ser actuario, ¿no? Con las cosas que se conocen de cómo estaba el seguro, que también pues en el gobierno anterior comenzaban a esconder 10.000 y no querían dar información, ¿verdad? No querían dar los cálculos actuariales, etcétera, anteriores, etcétera. Yo digo, yo lo que tengo el temor es cuando se completen los cálculos actuariales. Manuel, yo tengo la impresión que, independientemente de las declaraciones del nuevo presidente del seguro,
yo creo que van a incrementar la edad de jubilación, aunque diga que no. ¿Ya? El cálculo actuarial se viene. Segundo, tengo el temor que van a tener que aumentar las contribuciones al trabajador y al empresario, al patrono. En el mundo, como tú decías, todo el sistema está con una enorme complicación financiera, etcétera, etcétera. Y en Europa, por ejemplo, ya comenzaron a incrementar la edad de jubilación, que 1 año, que 2 años, que 3 años, dependiendo del país. ¿Por qué? Por lo que tú decías, cada vez vivimos más. Y cuando se crearon estos sistemas hace varias décadas, o 100 y pico de años atrás, los cálculos que se hicieron era de que la gente vivía 40 años o 50. Y ahora, como tú dices, en Japón se vive 90 y pico de años, en otros países 80, 70, en Ecuador 75, 76. Entonces, claro, uno dice, bueno, yo hice los cálculos de contribuciones, de esto, etcétera, 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 porque la gente se moría en promedio a los 40 años. Pero que vive 75, mi amigo, oiga, en el futuro me van a faltar recursos, pues, Manuel. Mira, César, porque tú eres también un honorable miembro de la Cámara de Comercio y del Consejo Directivo. La Cámara de Comercio produjo 2 documentos que están aquí. Fue fabuloso. En el 2011, fabuloso ese documento. Intervinieron más de 500 personas directamente y más de 2.000 personas fueron consultadas para llegar. Y uno de los temas que se habló allí, que se topó, es justamente la seguridad social. Fabuloso documento, sí. Pero luego de varios años más tarde, hace 2 años, en el 2016, se produjo otro documento que también tiene el tema de recuperar la independencia y autonomía del IES. Y entre los dos casi no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el problema es el mismo. Claro. El problema es el mismo. Es un asunto de manejarlo con técnica, con cuidado, con responsabilidad, con respeto por parte de un gobierno, claro, con técnicos que sepan lo que... Esto no es un asunto de un baratillo de ofertas. Claro, no es que los menores de 18 años, sí, los chicos hay que integrarlos. Y la pregunta es, ¿quién paga eso? ¿Quién financia? ¿Quién financia eso? Eso es un populismo de la peor calidad. Que daña toda la institución y que de una u otra forma nos disminuye nuestras expectativas. Ahora, lo último, en un par de minutos. Yo tradicionalmente he querido hacer una reforma de todo el sistema. Algunos ideólogos de izquierda dicen privatizar. Pero créeme que llega un momento uno dice, ¿para qué me sirve el seguro? Uno dice, yo he estado ganando, por decirte, $20,000 mensuales. 40 años. Yo no ganaba eso, pero casi el ejemplo. No, y resulta que te dicen, este es el máximo, mi amigo. Y ese máximo no es pues sino un porcentaje pequeño de lo que estaba contribuyendo. Entonces, claro, buena parte de la gente, no te digo la gente que gana $1,500, sino mucho más, ¿no? Dice, oiga, ¿me sirve algo el seguro, esa cantidad que me dan? Entonces un momento dice, yo prefiero cambiar el sistema, me voy por el otro sistema. Y eso lo consideran una gente privatizar, ¿no? Chile lo hizo en una época de la dictadura militar, pues fue fabuloso. Y alguna vez cuando yo fui ministro invité pues al creador, el hermano del presidente, hermano del presidente actual, Piñera, que estuvo aquí, pero no había condiciones políticas para poder cambiar el sistema radicalmente, cosa que tampoco ahí lo veo, pues, Manuel. Así es. ¿Sí? César, yo creo que una de las cosas apasionantes... ¿Cómo le llaman? ¿El sistema de reparto? Le llaman al actual, ¿verdad? Es el del reparto. Sí. Al de acumulación, al de... Sí, el de acumulación, sí. Una de las cosas apasionantes de la seguridad social es que están todos los elementos de la vida política formando parte. Ajá, sí. Y uno de esos elementos claves se llama solidaridad. Claro. Tenemos que ser solidarios. De acuerdo, ya. El que gana más tiene que dejar más en el fondo, en la canasta, para mejorar la situación del que gana menos y pudo ahorrar menos. Sí, ese es un sentido, un elemento básico. Es un elemento de la condición de la seguridad social. Sí, sí. Bismarck, no te olvides que él, el canciller alemán, lo creó con ese sentido. Y él era de izquierda, pero de extrema izquierda. Ajá. Cuando lo diseñó, todos creyeron en Alemania que un comunista diseñó el sistema. Pero luego cuando lo armó, creyeron que era un capitalista de extrema derecha. ¿Por qué? Porque tiene ambas condiciones. Sí. Tiene la condición humana de solidaridad y al mismo tiempo de acumulación para protegernos en la vida. Claro. Ya, Manuel,
Estimados amigos y amigas, ustedes han escuchado a un caballero que tiene muchísima experiencia en este tema. Así es que él ha contribuido en este programa con una serie de ideas, comentarios de cómo está todo el asunto, y yo espero que les sirva a todos ustedes de utilidad y de buena orientación en términos del seguro social, los servicios que prestan, los seguros, salud fundamentalmente, y del sistema de pensiones. Les agradezco por estar con nosotros. Gracias, Manuel, tu presencia en este programa. Hasta la próxima semana, queridos amigos y amigas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.